la convicción del Espíritu Santo. Sabemos que es el Espíritu Santo que convence, ¿verdad? El que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Qué le parece si inclina su rostro? Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a orar al Padre para que el Señor haga la obra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Bendito Dios, hemos dejado todo, Señor, allá afuera. Todas las cosas del mundo las hemos dejado, Señor, para venir a tu casa, mi Dios. Venimos con un propósito de agradecerte, de alabarte, de exaltarte, Señor, por todas tus misericordias, Señor. Porque por ti estamos aquí, por ti tenemos vida, por ti tenemos fuerza, Señor. Y por eso estamos aquí, Padre. Y ahora nos exponemos a tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo confrontándonos en cada momento, Señor. Bendice a tu iglesia y bendice mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Dice el versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Los discípulos estaban frente a Jesús en aquella noche y ellos no se imaginaban que sería su última conversación con Él, con su Señor, con Jesús. Ellos no lo sabían, pero estaban a horas de perder al Maestro que había caminado con ellos por 3 años. Estaban a punto de perder a su Maestro. Los discípulos habían visto al Señor hacer milagros, habían visto al Señor su compasión, habían sentido su paz, habían escuchado su palabra, sus palabras. Y ahora Jesús les dice algo que rompería su corazón. Me voy, les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Me voy. Para ellos, esto no era una buena noticia, Era el fin de todo. Imagínese, póngase en los pies de los discípulos. Habían caminado con Él y todo ese ambiente hostil hacia ellos. Que de repente el Señor les diga, me voy. El Maestro se estaba despidiendo. Me voy, les dice. Esa frase cayó sobre ellos como una cubeta de agua fría, sobre los discípulos. Esa frase no solo les dolió, los dejó confundidos. ¿Cómo podrían seguir sin aquel que había sido su guía, su maestro, su refugio, su protector? ¿Cómo podría ser conveniente perder al único que había calmado los mares, las tormentas, levantado los muertos, sanado enfermos, inclusive sanado sus propias heridas de los discípulos? Heridas del alma. ¿Cómo podría ser bueno que se fuera aquel que es la vida? Aquel que había humillado a los demonios. Ellos no lo entendían, no lo comprendían. Nosotros tampoco lo entenderíamos si estuviéramos en ese momento. Al escuchar esas palabras, lo único que sintieron es pérdida,
confusión y vacío. ¿Cómo que te vas, maestro? ¿Cómo que nos dejas aquí solos? Jesús esa noche les dijo algo más que sobrepasa todo entendimiento humano, toda lógica humana. ¿Qué les dice? Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo que nos conviene, maestro? ¿Por qué? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. No vendrá. En otras palabras, el Señor les está diciendo, mi ausencia física abrirá la puerta para una presencia más profunda. Mi partida traerá el Espíritu que no solo estará con ustedes, sino en ustedes. Y cuando Él venga, hará lo que ningún predicador puede lograr, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Por eso era necesario que el Señor se fuera y que viniera el Consolador. El Señor promete otro ayudador que tome su lugar. Dice en el versículo 7, Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo, cuando yo me vaya, no les voy a enviar a cualquier ayudador. Les voy a enviar a alguien que es exactamente de la misma esencia que yo. Hermano, ¿usted sabe qué significa esto? Esto significa que como creyentes tenemos dos consoladores, dos ayudadores, dos abogados. El Espíritu de Dios dentro de nosotros aquí en la tierra y a Cristo, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre que está intercediendo por nosotros. ¿Qué ventaja tenemos? ¡Qué bendición! Amén. Gloria a Dios. Consolador es el título que se da al Espíritu Santo. La palabra consolador proviene del griego parakletos, que se traduce como ayudador, abogado, consejero, alguien que es llamado para estar al lado de uno y dar una mano. Eso es lo que significa consolador. Parakletos, el que te ayuda, el que te echa la mano. Ese es el Espíritu Santo. De todos los dones dados por Dios, no hay uno mayor que su propia presencia habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo. No hay un don más grande que el Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es un consolador? El Espíritu Santo consuela de una manera que ningún ser humano puede imitar, de una manera que ningún hombre puede hacerlo. Y su consuelo no es psicológico, no es psicológico, no es emocional, es sobrenatural, interno. Su consuelo es transformador. Él toca lugares donde ninguna palabra humana puede llegar. ¿Y cómo nos consuela? Hay varias formas. Nos consuela fortaleciendo nuestro corazón débil. El Espíritu Santo no solo observa nuestra fragilidad, sino entra en ella. Entra en nuestra fragilidad. Él es nuestra fuerza que llega cuando la nuestra se termina. Cuando tú no tienes fuerza, el Espíritu Santo llega ahí. Cuando el corazón tiembla, ¿quién lo afirma? El Espíritu. Cuando el alma se cansa, Él la renueva. Cuando la fe se apaga, ¿quién la aviva? Es el Espíritu. Cuando el ánimo cae, ¿quién lo levanta? El Consolador. Lo que tú no puedes, Él sí lo puede hacer. Y en ti lo hace. En ti lo hace. Sin embargo, el Espíritu Santo no siempre evita que el corazón se quiebre.
Hay veces que el Espíritu Santo no evita estas cosas, pero siempre te da poder para que no te desmorones por completo. Él no evita las cosas que nos afectan, pero nos da la fortaleza. Y allí se cumple la promesa de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿Y cómo más nos consuela? Nos consuela guiándonos en medio de la incertidumbre. ¿Cuántos no hemos pasado por incertidumbres? El Espíritu Santo no solo nos abraza, nos dirige, mis hermanos. Te dirige cuando no sabes qué hacer. Cuando no sabes qué hacer, Él te susurra, te dirige con la palabra. Cuando tus opciones se acaban, Él te dirige. Cuando tu corazón se llena de dudas, el Espíritu está allí, el Consolador. Donde tú ves confusión, Él ve dirección. Donde tú ves incertidumbre, Él está guiándote paso a paso, poco a poquito. Cuando tú no sabes qué hacer, Él sí. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo no siempre nos muestra todo el mapa, pero siempre nos ilumina el siguiente paso que vamos a dar. Y lo tomamos en cuenta, claro. Dice Juan 16:3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Amén. El Espíritu Santo nos consuela con su presencia, mis hermanos. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él no está contigo por un rato, está contigo para siempre. Jesús no prometió una visita ocasional, prometió una presencia permanente. El Consolador no es enviado para asistirnos temporalmente, sino para que nos acompañe para siempre. Para siempre. Él no viene por temporadas. Él no empaca maletas, Él no firma contratos temporales tampoco. Él no aparece y desaparece. No es como la unción del Antiguo Testamento que venía y se iba. Él permanece. Hermanos, el Espíritu Santo no se muda según tu estado de ánimo. Él no se muda. Ni se aleja cuando tú fallas. Ni se esconde de ti cuando tienes dudas. ¿Lo podemos entristecer? Claro que sí. Se entristece porque es una persona. Aquí dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un sello ya no se puede quitar, mi hermano. Así es el Espíritu Santo. Y a pesar de contristar al Espíritu Santo, Él permanece para siempre en ti. Su presencia es permanente. Su compañía es estable. Su fidelidad es eterna. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. El Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos. Dios está presente, Dios habita en ti, si es que el Espíritu está en ti. Pero hoy hay bastante confusión en cuanto a este contexto, ¿verdad? Hay quienes piensan que uno puede recibir al Espíritu Santo y después perderlo. O que se puede hacer salvo y luego caer de la gracia y perder la salvación. Pero esto no es lo que Jesús parece estar diciendo aquí. Una vez el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, no entra como un visitante. Entra como un residente eterno.
Él no viene a evaluar su morada, ¿eh? Él no viene a evaluar su morada. No viene a probar si el cuarto está limpio, si el cuarto está sucio. Esa es la labor del Espíritu Santo, sacar todo lo que no sirve, todas las tinieblas, echarlas fuera. Él no viene a probar si sí o no, si me quedo o me voy. No viene a ver si se queda. Él viene a habitar cuando llega ahí. El Consolador viene a morar eternamente donde es recibido con fe, para que esté con vosotros para siempre. Con fe se recibe al Espíritu Santo. El Espíritu despierta lo que el hombre no puede ver. ¿Qué dice Juan 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, el Espíritu hace una obra de convicción. Convicción. Cuando Él venga, convencerá al mundo. Convencerá al mundo. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, ningún ser humano reconocería su pecado y correría a Cristo. Si no fuera obra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene solo a consolar, también viene a confrontar, a confrontarnos. La palabra convencer significa demostrar la verdad. A eso viene el Espíritu Santo. ¿Cuál verdad? La de Cristo y de su obra. La obra de Cristo, de tal modo que el ser humano no pueda negarla. Y tienes que aceptarla o rechazarla. Pero vas a asumir las consecuencias. Hermanos, la convicción no nace del hombre, nace del Espíritu Santo. Fíjese, ningún creyente, ninguna iglesia, ningún pastor, ni siquiera los apóstoles recibieron la capacidad de producir convicción, ni por muy ungidos que fueron. No tenían esa capacidad de convencer a la gente. Solo el Espíritu Santo puede llevar al pecador a ver su pecado y creer en Cristo. La convicción no nace por emoción humana. No nace por meterle presión a la gente. ¿De qué sirve meterle presión a la gente? Cree, pero vas a creer por un día, pero después vas a regresar otra vez. ¿Por qué? Porque fuiste convencido por un hombre, pero no por el Espíritu Santo. A lo mejor te motivaste por un ratito, pero no fuiste convencido. No es manipulación religiosa, La iglesia no convence, el Espíritu convence. Nuestra tarea no es presionar a la gente, sino presentarles a Cristo. Esa es su tarea también. Presentarles a Cristo y permitir que el Espíritu Santo obre. Amén. La convicción es obra exclusiva del Espíritu Santo. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. La convicción no la produce la música, las alabanzas. No la produce la elocuencia ni la sabiduría de un predicador. Claro que no. Por más que un predicador hable con pasión, por más que una iglesia ore con fervor, por más que un creyente testifique con amor, nadie podrá abrir los ojos de un pecador. No podemos. Ni los apóstoles con toda su autoridad y poder pudieron generar convicción por sí mismos. Porque aquí no se trata de persuasión, sino de revelación. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es el Señor el que nos revela a Cristo. Claro, la iglesia puede anunciar,
El creyente puede testificar. El predicador puede proclamar, pero solo el Espíritu es el que convence. ¿Y por qué es tan difícil que una persona llegue a estar convencida por sí misma? ¿Por qué una persona no puede convencerse por sí misma? El problema radica en el pecado. El pecado produce en nosotros un efecto engañoso que nos hace creer que somos buenos y que Dios tiene que estar complacido con nosotros. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? Que hagas obras. Y uno piensa que Dios está feliz, contento con lo que uno hace. Pero la palabra de Dios nos revela que la realidad es exactamente lo contrario. ¿Qué dice Isaías 64:6? Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por esta razón es indispensable la labor de convicción del Espíritu Santo en las conciencias y mentes de cada persona, mostrándoles la situación real en la que se encuentran delante de Dios. Hermanos, la convicción es gracia, no condenación. El Espíritu convence para restaurar, no para destruir, para iluminar, no para confundir, para guiarte al Hijo, no para alejarte del Padre. Para ilustrar esto, piensa en una habitación oscura, donde parece todo limpio, pero cuando enciendes la luz, ves el polvo que antes ignorabas. El Espíritu Santo es esa luz. Él no crea el problema, solo lo revela. La convicción no es para destruirte, sino para abrirte los ojos, para que te des cuenta. El Espíritu Santo hace una obra triple. ¿Qué dice en el versículo 8? Juan 16:8. Dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús dice que cuando el Espíritu viniera, abrirá los ojos de la gente a tres verdades. El Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu convence al mundo de pecado, que dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Muchas personas piensan en pecado solo como hacer lo malo, solo como malas acciones, como tener una mala conducta, como cometer errores, fallas. Pero Jesús va más profundo que esto. Él dice que la raíz de todo pecado es no creer en Él. Esa es la raíz de todo pecado, no creer en Jesús. Hermanos, el mayor pecado no es lo que hacemos, no es lo que haces. El mayor pecado es rechazar al que vino a salvarnos, al único que puede salvar. Ese es el mayor pecado. No creer en Cristo es el peor pecado que una persona puede cometer, porque te alejas de la gracia salvadora de Dios. ¿Y por qué es tan grave este pecado, el de no creer en Jesús? La razón es porque cualquier otro pecado puede ser perdonado por medio del sacrificio, de su sacrificio. Pero si la persona se niega a creer en Cristo, entonces ya ha sido condenada por sus propios pecados. El Señor Jesucristo lo explicó claramente en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el mayor pecado.
no creer en Jesús. Fíjese, cuando Pedro se levantó a predicar en Hechos 2, en el día de Pentecostés, él no presentó una lista de pecados morales, sociales o rituales a los judíos. Él no habló acerca del adulterio. Él no predicó acerca de la idolatría, ni de robo, ni de injusticias, ni de impurezas. Pedro no les dijo, arrepiéntanse de su inmoralidad. Pedro no les dijo, arrepiéntanse de su falta de ética. Pedro no les dijo, arrepiéntanse de su vida desordenada. Claro que no. Pedro fue directo al corazón y les dijo, arrepiéntanse de no haber creído en Jesús, de haber rechazado al Mesías. En Hechos 2:38. Eso fue el mensaje de Pedro. Pedro se concentró en un solo punto, en la incredulidad respecto a Jesús. Y ese debe ser el centro del mensaje del Evangelio. Ese debe ser el centro del mensaje del Evangelio hoy. No una lista de conductas. No agarrarnos a bibliazos. No un inventario de errores humanos o fallas morales. El pecado más grave no es la inmoralidad, sino la incredulidad. El infierno está lleno de incrédulos que pudieron salvarse si se hubieran arrepentido. No es la conducta externa, sino el rechazo interno al Hijo de Dios. Eso es lo que condena. Número 2, el Espíritu Santo también convence de justicia. Versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La segunda cosa sobre la que el Espíritu Santo convencerá al mundo es de justicia. La justicia que el mundo no puede alcanzar por sí mismo. En otras palabras, solo la obra de Cristo puede justificar al pecador. La justicia no es un logro humano, no nace de obras, no nace de disciplina, no nace de moralidad. La justicia verdadera nace en Cristo, está en Cristo. La justicia que salva no se gana, se recibe por gracia. Los hombres siempre están buscando su propia forma de justificarse delante de Dios. Se engañan en cuanto a su condición espiritual. Piensan que no son tan pecadores o que sus pecados no son tan graves como para condenarlos eternamente. Otros buscan una religión que se adapte a sus intereses y se involucran en ella con la falsa confianza de que Dios los salvará simplemente por haber sido sinceros a sus creencias. ¿O no vemos gente así? Que se apegan mucho a su religión y son fieles a su religión. Y ya piensan que con eso Dios los salvará, porque fueron sinceros. Pero la Biblia condena todas estas alternativas humanas. Romanos 10:3 lo declara con precisión. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, la justicia humana es como el dinero de Monopoly. No es más que papel. Ustedes conocen ese juego de Monopoly, ¿verdad? Ese muñequito pelón con un gorrito y un bigote blanco. ¿Quién no lo jugó? Escuche esta historia real. Se dice que hubo un tiempo durante la Segunda Guerra Mundial que a un grupo de prisioneros se les permitió recibir un juego de Monopoly para aliviar las horas de su cautiverio. Los soldados usaron el juego para pasar el tiempo durante su cautiverio. Pero después de algún tiempo,
Empezaron a emplear los billetes del juego de la moneda de cambio. O sea, empezaron a usar el dinero de Monopoly como dinero real, allí en la prisión, en su cautiverio. Todos se acostumbraron a ellos, a esos billetes falsos. Y al terminar la guerra, uno de los prisioneros regresó a su casa llevando consigo esos billetes falsos de Monopoly, convencido de que tenía algo valor. El problema fue que cuando intentó depositarlos a su cuenta bancaria, por supuesto fueron rechazados. Eran papel sin respaldo, sin valor alguno. ¿Y qué pasó? La realidad lo golpeó. Y así es la justicia humana. La justicia humana es como el dinero de Monopoly. No es más que papel. No compra perdón. No adquiere salvación. No abre las puertas a la eternidad. Pero puede parecer válida entre nosotros. Pero en los tribunales del cielo no tiene ningún valor la justicia humana. No sirve ante Dios. La única justicia aceptada en el cielo es la que Cristo provee. Es la que Cristo provee. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence de que nuestra justicia no está en nosotros, sino que se encuentra en Cristo y su obra en la cruz. Amén. Número 3, el Espíritu Santo nos convence de juicio. ¿Qué dice en el versículo 11? Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo tiene una opinión falsa sobre lo que es el juicio de Dios. El mundo dice que no habrá juicio, que cada uno puede vivir como quiera, que la vida es un terreno sin dueño y sin rendición de cuentas. El mundo piensa que la ausencia de castigo inmediato significa ausencia de juicio final. Pero el hecho de que Dios no juzgue de inmediatamente no implica que todo quedará impune. El hecho de que Dios no juzgue de inmediato no significa que las cosas quedarán impunes. La gente confunde la paciencia de Dios con indiferencia de Dios. ¿Que Dios no le importa? ¿O que Dios no lo ve? La paciencia de Dios no es permiso, es oportunidad. Te está dando oportunidad. La paciencia de Dios es gracia. Es gracia, no complicidad. Es gracia. Dios es paciente en sus juicios, pero estos finalmente vienen. Algún día vendrán. Hermanos, hoy es tiempo de arrepentirse. No para endurecerte. Hoy es tiempo para arrepentirse, no para endurecerse. Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de juicio. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dijo? Porque el mundo no quiere creer que habrá un día en cada persona será llamada a cuentas. El corazón humano se resiste a esta verdad. Prefiere imaginar un universo sin tribunal, sin juez y sin consecuencias. Pero eso solo es una ilusión que no cambia la realidad. Es una ilusión. El Espíritu Santo rompe esa ilusión. Él expone la verdad que el corazón quiere evitar. Nadie quiere creer que habrá un juicio final en el que cada persona tendrá que comparecerse ante Dios. Nadie. Hermano, el Espíritu Santo revela lo que el hombre no puede ver. El pecado esclaviza, que nuestra justicia no basta,
y que el juicio real se acerca. Esa es la labor del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no solo se detiene en mostrarnos la herida, el problema, también nos muestra el remedio. Nos toma de la mano y nos conduce a Cristo, donde el pecado es perdonado, la justicia es recibida y el juicio ya es vencido. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Su propósito final no es condenar, sino conducirnos a la salvación de Cristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Amén. Para concluir, mis hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, la partida de Jesús no fue una pérdida, sino fue el inicio de una nueva etapa. Lo que los discípulos no entendían en ese momento es que Dios no estaba quitando algo, les estaba introduciendo algo mayor. En otras palabras, Jesús les dice a sus discípulos: mi partida no es el final de mi presencia, es el comienzo de una presencia más cercana, más profunda, más constante. El Espíritu no solo caminará a sus lados, sino que vivirá dentro de ustedes y traerá luz donde hay confusión, fuerza donde hay debilidad y convicción donde hay engaño. Hermanos, Jesús no dejó solos a sus discípulos y tampoco te ha dejado solo a ti. No te ha dejado solo. Hoy no caminas solo, no caminas sola. Hoy no caminas a oscuras. La presencia que Jesús prometió está contigo. No por un momento, no por una temporada, sino para siempre. Hoy el Espíritu Santo está hablando, despertando, mostrándote lo que tú no puedes entender por ti mismo. Él te está mostrando tu pecado, no para condenarte, sino para llevarte a Cristo. Él te está mostrando tu necesidad, no para avergonzarte, sino para cubrirte con la justicia del Hijo. Él te está recordando que hay un juicio, no para asustarte, sino para salvarte antes que sea demasiado tarde. Hoy el Espíritu Santo está obrando, está llamando, está convenciendo y está abriendo la puerta de la gracia. Y la pregunta es: ¿has reconocido tu pecado delante de Dios? No el pecado de otros, sino tu pecado. Tu pecado. ¿Has aceptado la justicia de Cristo? La única que salva. ¿Estás preparado para el juicio venidero? Ese día que nadie puede evitar. No ignores la voz del Espíritu. No apagues su llamado. No pospongas lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Si Él está tocando tu corazón, si sientes su convicción, si sabes que necesitas a Cristo, entonces da el primer paso. Ven, ríndete, entrégate. Deja que el Espíritu te lleve a Jesús, porque donde Cristo entra, el pecado es perdonado, la justicia es recibida y el juicio es vencido por siempre. Ya no hay juicio. Y como dice la Escritura: he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Amén.